Quiero agradecerles, sobre todo porque me hacen sentir muy acompañado en algo que se me convirtió a mí, la verdad, en una obsesión. Ya desde la discusión de la campaña electoral pasada, que es el tema del Gran Buenos Aires, el AMBA, la descentralización de la Argentina, yo creo que ninguna discusión política a esta altura del partido es seria si no se pone esto en el centro de la discusión. Creo que es el resultado más palpable de lo criminalmente unitaria que ha sido la Argentina hasta construir un país deforme, macrocefálico, imposible, invivible de un lado y del otro, eh, y que para esto hay que cambiar criterios, criterios de conversación. Eh, Antes de la pandemia yo venía viendo esto y la pandemia puso todo mucho más sobre la mesa, ¿no? O sea, nos puso sobre la mesa primero el sistema de salud, después la aglomeración y el hacinamiento de la gente como factor de contagio, pero también como factor de una cantidad de despropósitos más que hemos construido. Después la agenda nos vino trayendo la toma de tierras, como que ese amontonamiento, ese hacinamiento también encierra más allá de manipulaciones o cosas que pueda haber, o sea, eh, la necesidad de vivienda y de espacio es tremenda en un país despoblado, salvo acá. La rebelión de los policías de la semana pasada, que nos muestra también una imposibilidad, o sea, todos lo que son los servicios públicos esenciales en cuestión. Eh, la salud, la educación, la seguridad, los derechos, la vivienda, el trabajo, la economía, o sea, todo cuestionado, todo con el AMBA y el Gran Buenos Aires como centro de operaciones, pero en un contexto de un país eh, que reproduce también todas estas situaciones en escalas mucho menores. Me encuentro con este debate promovido por la Fundación Metropolitana que conduce Pedro Del Piero, que están de qué hacemos con el AMBA, qué hacemos con el área metropolitana de Buenos Aires, 36% de la población de todo el país en el 5% del territorio, una El cosa, 0,5. el Tiene 0,5% razón. del territorio. Después vienen y te dicen, bueno, pero Brasil y México, bueno, no nos conformemos con lo que hicimos mal o nos salió mal como le salió mal a otros, tratemos de ponernos varas un poquito más altas o propias. Alguna vez creímos en las varas propias, tuvimos la autoestima suficiente como para creer en las varas propias. Eh, Gracias Agustín Salve, una vez más encontrándonos acá, sociólogo, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, y Hernán Lecher, con quien no nos conocíamos personalmente, magíster en Economía Política, presidente ahora de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, ¿verdad? Ujú, exactamente. Bueno, y para conversar esto, o sea, donde no vamos ni siquiera, no vamos a iniciar el debate ni a terminarlo, vamos a puntualizar en algunas preocupaciones que nos convocan y que son de mucha actualidad. Recién, antes de empezar, salía el tema de la coparticipación y de por el tema de la policía, esta quita que se le hizo a la ciudad de Buenos Aires desde el gobierno nacional para darle a la provincia de Buenos Aires para, desde el punto de vista oficial, reparar un exceso de Macri en el 2016 en el traspaso de la policía metropolitana. Yo les planteo una cosa acá. A partir de esto, yo lo que veo es que se discute el área metropolitana desde el territorio propio de los votos. O sea, capital y GBA. Y dentro del GBA, ¿quién gobierna qué distrito? ¿Qué pasó con estos fondos? Aplaudieron los gobernadores del interior, los gobernadores oficialistas del interior, que en esta no reciben un mango, y se quejaron los intendentes opositores del Gran Buenos Aires, que en esta tenían un mango más para ir a pelear. Entonces yo digo, no estamos discutiendo las cosas, estamos discutiendo eh, las elecciones, estamos en campaña todo el tiempo y la campaña nos impide ver las cosas. Abro con Pedro, que es el convocante de estos foros que están ocurriendo, para tratar de ser un cachito ordenados, vieron que en el Zoom
superponerse suena muy feo. Así que desde esta reflexión, Pedro, te hablo para que la comentes, si te parece. Bueno, muchas gracias, Eddie, muchas gracias por estar en tu programa y con dos amigos como Hernán y Agustín, economía y lo económico y lo social. Yo le agregaría a la descripción que hiciste, que es el 37-38% de la población, el 0,5% de la superficie de Argentina, le agregaría casi el 38% del padrón electoral, que vos lo dijiste, pero le pongo número, le pongo Sí, número. sí, acá se define todo. Y acá se definen muchas cosas y se definen electoralmente, yo casi te diría, se define la presidencia de la nación en el AMBA. Pero por ahí digo, para poner a rodar una rondita de opiniones encadenadas, el componente de la macrocefalia no es simplemente un tema de distribución de gente, porque es cierto, qué sé yo, uno va a Estados Unidos y tiene enormes miles y decenas de miles de kilómetros cuadrados con bajísima densidad, sin población, y tiene enormes concentraciones. Acá el tema es la estructura de desarrollo, la estructura de producción y servicios, la generación de riqueza, o dicho de otro modo, la no generación de riqueza, porque hace 50 años que venimos para atrás. Yo diría, digamos, que es el mismo tiempo, es casi la etapa de la democracia, la etapa en que el AMBA pierde la brújula, porque lo interesante es que el área metropolitana, llamémosle Buenos Aires, porque Buenos Aires somos todos, tanto la ciudad autónoma como el Gran Buenos Aires, como el borde periurbano. Hubo un largo siglo que durante dos pedazos, 50 años y 50 años, tuvo un sentido Buenos Aires dentro de una lógica de desarrollo argentino. En los primeros 50, de 1880 a 1930, en la División Internacional del Trabajo, Argentina entregaba alimentos, granos y carnes. Y allí hubo una funcionalidad de esta metrópoli que puede gustarnos, no gustarnos, discutimos el modelo, etcétera, pero había una funcionalidad. Del 30 al 80, en el siglo pasado, fue la larga etapa de la sustitución de importaciones, la generación de la industria liviana, la expansión de las clases medias, justamente la densificación del aglomerado de Buenos Aires. Pero acá, los últimos 40 años, no tenemos destino. Y lo que es más grave, se desestructuró un modelo de desarrollo argentino. Entonces, estamos en una situación donde necesitamos crecer, hace falta agrandar la torta para distribuir riqueza, y lo que distribuimos es pobreza, porque no crecemos. Seguimos dependiendo de la producción primaria y con un mercado interno muy imperfecto, donde en definitiva uno ve la estructura de empleo y de ocupación, la estructura de ocupación o de actividad económica, y no tiene sentido. Y ahí la macrocefalia tiene un peso decisivo. Nosotros sostenemos de la Fundación que es un área que tiene muy baja competitividad territorial. Muy baja competitividad territorial. Déjame que le das el Sí, pie a Hernán, que claro. te estás metiendo en su materia, economista, economía política. ¿Vos coincidís con esto? ¿Qué podés agregar, Hernán Lecher? El problema entonces de la macrocefalia y de la complejidad del problema del AMBA para toda la Argentina, ¿es la falta de un modelo, es el fracaso o la destrucción de un modelo anterior? ¿Qué pasa? Está bien ubicado, 40 años es la salida de la dictadura. Efectivamente, ahí tenés una ruptura no solo institucional, sino particularmente del modelo económico y de distribución. Y sí, comparto que ese modelo con el que vos salís, porque además esa dictadura cívico-militar tuvo una característica muy particular, no es la única dictadura que tuvimos en nuestro país, pero esa tuvo un claro, una clara decisión antiindustrial, a diferencia, por ejemplo, de la de Brasil,
y la salida es una salida que profundiza, digamos, que mantiene en términos económicos estructuras económicas que profundizan la desigualdad. Yo diría que, digamos, desde ese momento hasta acá, salvo en algún periodo, diría desde después del 2000 en adelante, vos tenés procesos, recién ahí algún periodo donde la desigualdad se empieza a reducir, y me parece que sí, una deuda pendiente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con lo que arrancábamos hace un ratito, de la cuestión de la ecoparticipación y cómo distribuimos los recursos, una de las deudas pendientes es ¿para qué tenemos que distribuir de alguna forma? En estos últimos días fue muy interesante ese debate porque, bueno, la coparticipación en definitiva es eso, ¿no? Entonces, uno fíjense que escucha en general a las provincias más ricas decir, yo pongo 100, me quiero llevar 100. Eso es antagónico al proceso o a la ley justamente de la coparticipación. Es antagónico a cualquier proceso de distribución. Si yo pongo 100 y me llevo 100, ¿para qué coparticipamos? No tiene sentido. Y lo que ilustra en el fondo es que no hay una discusión real de para qué queremos rediscutir la coparticipación, que está muy bien que la rediscutamos, pero ¿para qué? Bueno, porque si nosotros hacemos eso deberíamos definir, primero, qué país queremos ser. En la Argentina, hasta 2015 queríamos ser una cosa, un país más de corte industrial si se quiere, luego de ello un país que privilegió los servicios. Bueno, son modelos distintos. La Argentina no termina de saldar esa cuestión, más allá de lo que uno pueda empatizar con una cosa u otra, no termina de saldar esa cuestión, y sí creo, comparto, que ese no desarrollo sostenido en el tiempo, porque yo no sé si es no desarrollo en ese periodo de 40 años, de hecho los datos no muestran eso, muestran diferentes etapas. Pero lo que está claro es que no saldar esa pregunta de origen sí impide o de alguna manera te lleva a que en los grandes centros urbanos vos vengas a buscar lo que puedas, ¿no? Porque ahí quizás tenés una oferta, y eso termina finalmente en ese proceso de distribución de pobreza para algunos sectores de la sociedad, no para todos, para algunos sectores de la sociedad. De hecho, cuando uno toma la región metropolitana, no sé, el nivel, Agustín lo sabe mejor, pero el nivel de pobreza, el nivel de ingreso per cápita, el acceso al hábitat que tiene la ciudad de Buenos Aires no es la misma que, por ejemplo, el conurbano, claramente no es la misma, ¿no? Entonces, ese proceso sí se profundiza, pero ¿qué es un proceso de qué? De según desigualdades. de qué cordón hablemos dentro del cordón también. O sea, no es lo mismo el Exactamente. primero, que es el más parecido a la ciudad, que el segundo y el tercero, ¿no? Nosotros en San Martín, de hecho, tenemos un caso que es casi paradigmático. Puedo sonar muy antiporteño, pero es lo que pasa en mi Pago Chico. Nosotros tenemos el SEAMSE. El SEAMSE, o en el SEAMSE en San Martín, se desecha la basura de toda la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Hace algunos años, algunos planteamos que nosotros debíamos impulsar una especie de ley de reparación histórica que compense esa situación tan crítica. Somos el patio trasero de la ciudad de Buenos Aires, y no exagero cuando digo esto. Somos, digamos, el lugar donde se desecha su basura. De la ciudad y del Gran Buenos Aires. Y de buena parte del conurbano, que debería haberse resuelto desde hace rato, ¿no? Casi todo, Y de buena parte del conurbano, sobre todo del primer cordón. Pero bueno, esto quizás, insisto, vuelvo al Pago Chico, lo digo como vecino de San Martín y afectado. Nosotros tenemos un problema muy serio ahí. Buena parte de esos terrenos hoy tienen asentamientos. Y vos tenés niveles digamos, de afecciones respiratorias, de afecciones vinculadas a la cuestión digestiva, etcétera, etcétera, 5 veces peores que las que tiene otro distrito. ¿Por qué? Porque la gente que vive ahí, bueno, toma el agua contaminada, porque si se incendia algo se enferman. Tenemos muchísimos más casos de cáncer que en promedio cualquier otro distrito. Bueno, a eso me refiero. Es un caso, no quiero
exagerarlo, No, pero es un finalmente caso, funciona de esa forma. pero es un caso que manifiesta la suma de inequidades y de desbalances y de desajustes que tiene esta manera de habernos organizado, porque parece que así nos organizamos y creo que lo que estamos conversando acá es que no nos organizamos mucho, tendríamos que empezar a organizarnos tal vez de otra manera. Yo me planteo dos cosas hasta acá. Una, vos decías, ubicabas estos 40 años, Hernán, en los años de democracia, en el post-dictadura. O sea que estamos hablando de las deudas de la democracia. Y hablaba Pedro antes, o sea, las deudas de nosotros con nosotros mismos. Ya no es que tenés que ir a decirle a nadie, sino que la agenda tiene que estar centralizada en los temas de la vida real. Y mirá si acabás de plantear un tema de la vida real, que es quién es el basurero de quién. Digamos, eso Ujú. suena dramático, suena como quiera, pero es una parte de una realidad crudísima. Hablaba Pedro, también le ponía número al 38% la definición de las elecciones en esta área también. Y vos acá tenés la conglomeración de gente, la conglomeración de pobres y la conglomeración de votantes. Y todo eso te convierte también a esta zona, Agustín, ahora, en una zona donde también prima la explosividad, o sea, siempre estamos como arriba de un polvorín, porque hay pandemia, porque hay inflación, porque hay desempleo, porque hay crisis, porque siempre estamos a punto de explotar, Agustín, y eso es la sociedad, es un componente social explosivo, de pobreza, pero cosa que hemos charlado muchas veces, también de una gran desigualdad. Bueno, a ver, un gusto escucharlo a Pedro y Hernán. Eh, Comparto con ellos en general, y ahora voy a plantear algunas diferencias, pero puntualmente porque esta región no es homogénea, por lo que estamos hablando, no es homogénea. Es una estructura fragmentada en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo institucional. Toma forma geográfica homogénea. Yo no sé si tenés 5 segundos para que yo pueda mostrar una imagen. ¿Hay espacio en nuestro Zoom? Si no lo Mostralo, tenemos. mostralo, A ver, mostralo. porque me parece que es gráfica y después volvemos al análisis. Me tiene que dar pie el anfitrión. Pero básicamente en estas desigualdades, si la Argentina es una sociedad que tiene, el área metropolitana tiene aproximadamente un 30-40%, ¿no? Alguien me tiene que aceptar la posibilidad de compartir, pero si no, no se puede ver. No. Ahí Emiliano, que es nuestro productor, seguramente lo va a dar. Pero básicamente tenemos un 40% de clases medias. Básicamente un 20% de ellas sectores de 18 o 16% de sectores medios profesionales en el área metropolitana. Bueno, el 35% de ellos viven en la ciudad de Buenos Aires. Solo el 10% vive en el conurbano. Y si tenemos clases medias no profesionales, pero integradas, relativamente integradas, lo que vamos a tener es, tenemos otro 20-25% en el promedio, pero tenemos un 35% en las zonas de la ciudad de Buenos Aires y apenas otro 20% y los sectores populares, en su gran mayoría, atraviesan el sector conurbano con un 80% y apenas tenés un 10% de sectores, 7% de sectores marginales en la ciudad de Buenos Aires y 15% de sectores populares contra, justamente en el otro extremo, ¿no? La acumulación de casi 60% de sectores que están entre el 20-25% de pobreza estructural y otro tanto de sectores de obreros o empleados de baja calificación, de sectores populares. Bajo esa lógica, es una sociedad fragmentada, pero si uno va al interior de cada una de ellas, también la va a ver segmentadas, e incluso geográficamente segmentadas, espacialmente segmentadas, en términos de su geografía. Se ha creado un monstruo, un engendro, y este engendro tiene una complicación de gestión, de planificación, de comprensión de su dinámica. A ver, quiero ponerlo en el campo de las ciencias sociales, incluso demográficas y de la economía. La dinámica que tiene ese complejo mundo del conurbano, atravesado por tantas desigualdades y mecanismos de regulación, autorregulación y conflicto,
es todavía poco comprensible a la mente humana, a la mente del planificador estable. Más allá de que coincido con Hernán, de que ni siquiera está la voluntad de planificarlo, es decir, de diagnosticarlo y de eventualmente decir, ¿qué queremos como país? Y dentro de esto, ¿qué queremos con este monstruo? ¿Sí? Pero para saber qué queremos hacer con este monstruo y poder orientarlo hacia algún lugar, a ese monstruo hay que conocerlo. En sus dinámicas tan complejas, es un sistema alejado del equilibrio, inestable, en donde los actores sobrepasan a los reguladores, a los actores sociales, microsociales, sobrepasan a las instituciones reguladoras, a las intenciones políticas, y terminan encontrando equilibrios parciales, son equilibrios parciales en una votación. ¿Sí? Pero justamente por su heterogeneidad puede volcarse hacia un lado o hacia otro, dependiendo de múltiples factores, y que no es solamente la promesa electoral. Pero al mismo tiempo la dinámica económica. Un tipo de cambio determinado incide en esta área metropolitana de manera heterogénea. Para los segmentos dinámicos que pueden tener un tipo de cambio sobrevaluado, recurre a esto, a un proceso de concentración y de dinamismo que encontrará espacios de acumulación y de creación de empleo y de demanda de empleo calificado, y a universidades que no incluso satisfacen la capacidad de generar esos empleos, hasta, por el otro lado, desempleo en la pequeña y mediana empresa, marginalidad, informalidad, economía social, universidades que empiezan a decir cómo atajo a los excluidos, a ver qué les doy, enfermería, policía, qué carrera técnica, cómo los cubro, cómo los contengo. Mientras que en el otro lugar vos estimulás un poco más el mercado interno y aparece no solamente la pequeña y mediana industria para el mercado interno, también te aparecen las empresas de explotación y autoexplotación familiar, ¿bien? El salvajismo de la clandestinidad en la explotación textil o del trabajo esclavo y la prostitución y los servicios clandestinos. Y todo esto atravesado por el narcotráfico o el menudeo en el narcotráfico, la delincuencia, la distribución de bienes robados, un mercado complejísimo. Bien, el tema es, este mercado se construyó porque perdimos planificación, porque perdimos horizonte, no solo por la región, perdimos un horizonte de país, de proyecto de país. Entonces, un proyecto de país como nación. Entonces, eso se perdió. Y la política, diría que los éxitos de coyuntura fueron ganándole a los éxitos de mediano a largo plazo, estratégicos. Déjame que te ponga 3 palabras a lo que estás planteando para ver así, cómo se hace esto. Y yo digo, palabras, malas palabras son, o palabras devaluadas, o palabras que parecen estupideces. Una, grandeza, porque es posible que si vos modificás esta situación, siendo el que la modifica, pierdas, porque vas a cambiar el territorio de tu elección. Grandeza. 2, pacto, porque si no hay pacto no hay posibilidad de nada. Y 3, disciplina, que parece cosa de milicos, pero es cosa de sociedades. Me parece que son 3 palabras en las que se tendría que apoyar el inicio de la voluntad de la conversación, no la conversación, porque los escucho a ustedes y esto tiene tantos vericuetos, tantos desajustes. No sé, son estas palabras, vamos de vuelta a la ronda y después nos desordenamos. Pedro, grandeza, pacto y disciplina, ¿te gusta? Y yo agregaría que las 3 palabras tienen un escenario donde pueden funcionar, que es muy concreto y muy, yo te diría, muy agonal, que son los escenarios ganador-ganador. Argentina todavía no ha descubierto en la política que hay determinado tipo de problemas, o si vos querés, ítems de agenda, que por supuesto, ojo, hay discurso y se declaman las famosas políticas de Estado, sin ir a algo tan elocuente. Caracterizar determinados problemas y ponerse de acuerdo para resolverlos entre distintos factores de la política son escenarios ganador-ganador, benefician a todos. Los pone en otro nivel
a los cooperantes. Y esto lo llevo básicamente a lo metropolitano. Me parece que esto enseñó el COVID, la famosa foto. ¿Por qué nos entró tan fuertemente el AMBA en la cabeza de todos los argentinos? Porque se descubrió una unidad. Y agradó ver a los tres poderes ejecutivos tratando de diagnosticar en común, coordinar equipos y cada uno hacer lo que debe hacer en un Estado federal. Porque ninguno de ahí podía darle órdenes a otro en términos jurisdiccionales. Pero se coordinaron e hicieron lo mismo. Insisto, escenario ganador-ganador, yo le agrego a estas tres palabras que vos decís, Eddie. Y la descripción, simplemente un comentario, la descripción de Agustín es tan precisa, tan ajustada. Lo seguimos mucho, Agustín, para entender justamente no solo la complejidad, sino las dos cosas, complejidad y profundidad de las fragmentaciones, que son muchas y notables. Ahora, de vuelta, para mí aquí hay que ponerse de acuerdo, y ahora se la dejo picando a Hernán de vuelta, hay que ponerse de acuerdo cómo se hace para que Argentina crezca, genere riqueza y esa riqueza se pueda distribuir y se deba distribuir por empleo genuino. Porque ahora sí, Hernán, estoy de acuerdo en la primera etapa del siglo. Tuvimos crecimiento, es verdad, sostenido, pero no se operó sobre la estructura argentina, digamos, no se encaró el desarrollo. Es cierto que se impulsaba la industria. Lamentablemente hubo un momento que eso llevó a confrontar con el campo una cosa suicida, pero de todos modos no hubo lo que sí debe haber en algún momento, que es un plan de desarrollo que nos comprenda a todos los argentinos, si es posible organizados por regiones, muchísimo mejor, porque somos país federal, pero el federalismo del siglo XIX ya no sirve, por lo menos no es lo eficaz que debe ser. Vendría bien un federalismo que complemente la lógica regional, o sea que las regiones sean las que traccionan un modelo de desarrollo, y finalmente, vuelvo al mismo punto, se distribuya riqueza por empleo y no se distribuya pobreza por falta de empleo. Entonces, yo quisiera disentir un poco con alguna de las miradas, porque me da la impresión que el debate tanto de la región metropolitana como la discusión del crecimiento y como la discusión finalmente de qué país queremos ser nosotros, la Argentina, es una discusión con intereses encontrados, no es de voluntad. Cuando discutimos el punto de coparticipación, por poner un ejemplo, me corro un segundo de la metodología, la forma, el momento. Digo, la discusión es una discusión de a ver quién se queda con ese punto, tan sencillo como eso. Y no hay, me parece difícil imaginar un escenario donde, no sé, yo miro el proceso histórico de la Argentina de los últimos 40 años, y cuando decía que no son momentos iguales, bueno, hubo momentos, no sé, no quiero politizarlo, lo digo estrictamente en materia económica. Los últimos años fueron muy beneficiosos para determinados segmentos de la actividad económica. Por ejemplo, los servicios. Los servicios no mueven el amperímetro en términos de empleo. Es muy difícil que te vaya bien así. Es muy difícil. Realmente es muy difícil. Ahora, vos decís, ¿por qué pasó eso? Bueno, yo creo que en las discusiones de país hay una discusión de intereses. Y esa es finalmente la discusión que no se saldó. Cuando uno revisa, es decir, no es una discusión exclusivamente de planificación. Uno puede decir, bueno, puede faltar la planificación o puede estar la planificación, sí. Pero hay una discusión anterior, que si hay disposición de los espacios políticos, de los argentinos, de construir una Argentina que incluya 45 millones de personas, o no. Esto es un tema que no me parece menor, porque recién hablábamos, porque eso indefectiblemente se atraviesa por la desigualdad, que por cierto es la característica no ya de la Argentina, de Sudamérica.
¿no? El continente con mayor desigualdad, no el más pobre. Esto es una cosa que nos saldamos. Nosotros seguimos discutiendo si en medio de la pandemia tenemos que aplicar un impuesto a las grandes fortunas o no para 12.000 personas. Y no lo podemos saldar. Y el conjunto de la sociedad no termina de definir si esto es bueno o es malo. De nuevo, me corro de la cuestión tributarista, me refiero a, hay 44.900 y pico millones de personas que se verían beneficiados y 12.000 que no, y sin embargo, en el debate público pareciera a veces que es al revés. Esta cuestión es la que nosotros no podemos saldar, y yo creo que en buena parte impide las posibilidades de desarrollo económico. Yo, por formación, por mirada económica, me inclino a pensar que a la Argentina le va bien en general cuando el salario real tiende a crecer, hay varios peros, pero en general, en la serie larga, por decirlo de algún modo, esto en parte es así, y cuando empezás a avanzar en ese proceso, rápidamente aparecen dificultades estructurales. Yo creo que, por ejemplo, el gobierno del kirchnerismo, algunas las sortió y las sortió muy bien, otras no las dio tal vez, y el resto de los periodos me parece que ha quedado esa deuda pendiente respecto de querer, quizás Alfonsín al inicio tuvo mucha vocación de transformar estructuralmente, me parece que era otro país, yo era muy chiquito, pero parece que era otro país y quizás encontró serias limitaciones estructurales derivados de la post-dictadura, ¿no? ¿Sabes, Hernán, por qué yo planteaba justamente esto, ¿no? Porque yo creo que hay proyectos encontrados, o sea, la Argentina encierra un conflicto. El desarrollo desigual de la Argentina es un conflicto, donde ha habido quienes ganaron y quienes perdieron. Yo por eso hablaba de grandeza. En este momento, cuando nosotros estamos hablando de unidad y de proyecto y todo eso, el Congreso está partido en dos más que nunca, o ahora en el Senado por el tema de la justicia. O sea, grandeza también es mirarnos al espejo y decir si estamos discutiendo lo que realmente hay que discutir o si estamos diciendo que no solo para diferenciarnos, para que quede claro quién es quién en el oficialismo y la oposición y vayamos a la próxima elección. Hay un montón de discusiones que no van al hueso de la cosa y que van a la próxima elección. Y por eso también, aparte de grandeza, hablaba de pacto. Acá Pedro planteaba, aparte de descentralización del AMBA, paulatina y en cuentagotas y como se puede, hablaba de regionalización. O sea, para pensar en una regionalización que los primeros que la plantearon en la era democrática fueron Alfonsín, y en algún momento el menemismo se lo planteó, anda a convencer a los, o sea, ahí te chocas con el caudillismo, y el caudillismo hoy está instalado electoralmente en los límites de las provincias. ¿Y cómo influye todo esto, Agustín, desde el punto de vista social, que es la víctima, es el actor y es el votante Sí, no, pero además es el de emergente. esta conflictividad? No, pero es el emergente. A ver, tengamos en cuenta que, a ver, tiro algunos datos, pero genéricos, para que nos pongamos en referencia. Y el mapa, que si se puede mostrar, da cuenta de que un mapa de color del área metropolitana muestra que los verdes y los azules y los amarillos y eventualmente algunos naranjas que formarían la parte de la sociedad argentina incluida, constituyen el centro, casi centro y primer cordón y algunas ramificaciones del Gran Buenos Aires, el 50% de esa mancha urbana, ¿no? El otro 50% de esa mancha urbana es violetas, lilas, grises y o negros de marginalidad. Y que eso significa, en términos de números, que tenés un cuarto de la población de hogares, ni siquiera la población sería más, que tienen déficit en seguridad alimentaria o acceso a salud. Que tenés 34, casi 40, 35, 40% de la población que no tiene acceso a cloacas o agua corriente o energía por gas. Que tenés 2 de cada 10 que seguro tienen una vivienda precaria, no tienen un baño dentro de su casa o viven completamente hacinados. 30%, 3 de cada 10 viven en manchas en basurales o al lado de espejos de agua contaminada. 30% de los niños o adolescentes no van a la escuela, sobre todo los adolescentes, o hay hogares con déficit en este sentido, que 30% de los trabajadores antes del COVID
de los hogares, no tenían ningún trabajador vinculado a la seguridad social. Lo cual te habla de una estructura que cuando estamos hablando de 15 millones de habitantes, que significan que ese 50% vulnerable, porque es eso, que padezcan 2 o 3 de esas situaciones, resumen al casi el 40% de los hogares del conurbano están afectados por 3 o más de estos problemas. Esa dimensión te lleva a decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con este monstruo? Porque este monstruo tiene número de hogares y de personas, y son más de 7 millones de personas que están en esta situación. Son varios Uruguay, ¿bien? Varios países dentro de esta estructura. Entonces, esta problemática es claramente un problema de gobernanza, pero también parte de un proyecto político en tanto que lo ubique como diagnóstico. Y es gobernanza que hasta acá se viene manejando con criterios de cohesión o de control social. Esta es mi tesis, ¿bien? La masa marginal de Pepe Nun de los años 60, 70, que no la encontraba en América Latina, que podía revolucionar a la sociedad, bueno, acá la tenemos. Y Pepe Nun, cuando hablaba de esa masa marginal, de los descartados del Papa Hoy, que significaba aquellos que el sistema de acumulación capitalista global no los necesita, pensemos que con esos 6 millones afuera del conurbano, el área metropolitana sería muy viable, hasta la sociedad argentina sería, desde el punto de vista bajo las reglas actuales, bastante viable. Lo que ocurre es que necesitamos tener 7 millones de personas menos, expulsarlas, matarlas, o hacerlas desaparecer de alguna manera. Esa situación, obviamente, es una gobernanza que lleva a que esa masa marginal, que no necesita el capitalismo global, la dinámica de la acumulación global, que tal vez lo necesita la política, pero no el sistema económico-social, para sostenerse, bueno, hay que mantenerla en paz social y hay que mantenerla como cliente político. Y esta situación reproduce situaciones justamente, a ver, no quiere decir que no le vaya mejor a la sociedad pobre estar siendo cliente de alguien, porque obviamente para las experiencias que hemos tenido, a veces ser cliente de alguien significa la subsistencia. Significa efectivamente que le llegue el programa social, que le llegue el comedor, que le llegue el trabajo precario, que le llegue la asistencia. ¿Bien? Ahora, este es el perverso mecanismo. Cosa que a la larga no es progreso. No es progreso, no es desarrollo, pero sin embargo es mantener y reproducir en forma ampliada este modelo perverso o este monstruito. Entonces, Pedro, vos coincidís con Agustín en que al AMBA le hacen falta, para hablar de un país viable, para ser el centro metropolitano de un país viable, le sobran 7 millones de habitantes que él dice irónicamente sacar, expulsar o matar, y que habría que reubicar en experimentos productivos en el interior del país. Yo creo que si vos das trabajo y perspectiva a un montón de gente, no solo de sectores populares, sino también de sectores profesionales, comerciantes, pymes, etcétera, para rearraigarse en sus lugares de origen o en lugares que no son sus lugares de origen, lo hacen ya. Sí, nada más para aclarar, yo no quiero, fue irónicamente, claramente, pero yo lo que doy el desafío es cómo invertir, no solo en esa movilidad externa para salir, pero sino cómo invertir en proyectos viables, descentralizados, en esos colores violetas, grises y negros. Ironizaba yo también. Sabemos que sos un hombre de paz y de sensibilidad social comprobada. Hay que incluirlo, ¿no? Claro, totalmente. No, lo mismo que le planteaba Hernán, grandeza y pacto para no resolver el conflicto con una guerra civil o con una grieta que nos lleva para acá y para allá, para acá y para allá, según gobierne uno o gobierne el otro, y nunca tenemos es la pendularidad que nunca va para ninguna parte. Pedro, 7, 8 millones de habitantes menos, ¿cómo hacemos? A ver, hay un ejercicio que nosotros empezamos a explorar, que es el siguiente. Si uno tuviera la varita mágica para, en 3 décadas, encarar 3 grandes andariveles de desarrollo en toda la Argentina, también en el AMBA, con destino, con un AMBA que tenga destino hacia una Argentina que siga siendo la cabecera de la nación, del país, no hay ninguna duda, pero eso lo hablamos otro día. Concretamente, en 3 décadas, el andarivel de la agroindustria, el andarivel del ecoturismo, o del turismo y el esparcimiento, y el andarivel de
las economías del conocimiento, esas que hoy están exportando el último año unos 6, 7 mil millones de dólares al exterior, o sea, exportación, digamos, de trabajo de neuronas argentinas a la distancia, economía del conocimiento, es posible que se reviertan por lo menos el crecimiento intercensal. Hoy somos casi 16 millones, prácticamente 16 millones. Éramos 15, 14, 900 en 2010. Si el crecimiento intercensal sigue como viene, en 2050 vamos a ser 21, 22. Por lo menos revertir y, a su vez, incrementar o duplicar el crecimiento intercensal de determinadas regiones. Y la pregunta, por ejemplo, es la siguiente. ¿Por qué de esos 6.000 millones de exportación de conocimiento, de profesionales, digamos, que venden sus servicios al exterior, por qué el 65-70% está concentrado en Buenos Aires? Perfectamente Tandil se puede Es que si nosotros hiciéramos Silicon Valley, lo haríamos en Palermo. No, hay que hacerlo en Bariloche. Y no hay necesidad de hacerlo en Palermo. El Silicon hay que hacerlo en Bariloche. En Bariloche, un polo tecnológico ya es Tandil, un polo tecnológico. Córdoba, Mendoza, la agroindustria. En una palabra, habría posibilidades. Ahora, para esto hacen falta algunas condiciones donde simplemente voy a mencionar una que es clave. El proceso migratorio tiene que ser de el matrimonio recién casado que quiere que ellos y sus hijos tengan otro destino, otra calidad de vida, vivan en otro país, no en esta aglomeración loca donde viajan 1 hora y media para ir a laburar. Por supuesto que hacen falta incentivos. Y que si haces una encuesta, tal vez se irían del país. Bueno, algunos del país, otros no quieren seguir viviendo en Buenos Aires. Hay algunos estudios dando vuelta. Pero sin entrar en detalle, simplemente tratando de incentivar un ejercicio donde sí hace falta infraestructura, que es conectividad fundamental, hoy conectividad, y infraestructura física donde, no sé, yo le pondría un incentivo al matrimonio joven que se va a vivir al interior. Tiene garantizado de por vida 1 semana por año en Buenos Aires ese matrimonio y sus hijos. Por ejemplo, digo, un incentivo, a ver, concretamente, estamos hablando de movilizar voluntades que sean capaces de integrarse a un programa o a un proceso de desarrollo que a su vez van a ir, digamos, trayendo las demás actividades complementarias que pasan desde la construcción hasta la alimentación, hasta los servicios periféricos, en una palabra. Ahora, para esto, un detalle no menor, y vos lo dijiste al pasar, habría que unificar personería de las provincias. Y la personería que deberían unificar es por regiones. No es lo mismo que cada gobernador pelee por su aeropuerto internacional. No es lo mismo que en la región haya un gran aeropuerto internacional que traiga turismo receptivo de ese que deja $800 por día limpitos en Argentina, en un país que es capaz de tener una capacidad, digamos, turística, sobre todo en la etapa que viene. Ni siquiera, no es un turismo de aglomeración, es un turismo que ya naturalmente guarda las distancias sociales que necesita la prevención por el post-COVID, por la cultura que se va a instalar, etc. En una palabra, creemos que hay 3 andariveles para explorar, pueden haber más, no tenemos duda que el litio y vaca muerta también pueden ayudar, pero cuidado. Lo que necesitamos es que las llamadas economías regionales pasen a ser polos regionales de desarrollo o desarrollos regionales federales donde, y acá voy a ponerle un brochecito a esto, por ejemplo, esa unificación de personería tendría que tener una mesa consultiva,
no digo vinculante, pero si fuera vinculante mejor, donde se discute la política cambiaria. Habló La Juan política, Bautista habló Juan Bautista Alberdi. Vamos ahora con, con Hernán, Hernán es el conurbano. Hernán es el conurbano, es nuestro economista y es el que más sensible se ha mostrado a esta disputa de proyectos. ¿Es viable No, esto que estamos hablando o te parece una pavada? no, yo creo que después hay dificultades concretas. A ver, retomando algunas de las cuestiones que planteaba. Si hay algo que dejó claro la pandemia es la necesidad de reubicación geográfica de nuestra población. Es una estupidez la distribución que tenemos, Agustín lo decía, creo que hay consensos al respecto. Alguna experiencia hemos tenido en la Argentina, siempre nefasta. No sé si ustedes recuerdan la promoción industrial, por ejemplo, además de que fue una gran estafa y una transferencia de ingresos, en términos, por ejemplo, de relocalización geográfica, lo que hacía era, te echaba acá en Buenos Aires, después te contrataba en Santiago del Estero, bueno, en Santiago no, pero en alguna provincia, San Juan supongamos, y pero con la clara intencionalidad, por ejemplo, porque la experiencia en la década de los 80 fue así, de que fuera no sindicalizado, ¿no? Digamos, estos son los intereses que hay que poner sobre la mesa, porque si no, no. La cuestión de la voluntad, me parece que no camina a la hora de pensar, entiendo que no hay que profundizar la grieta, lo comparto plenamente, pero la cuestión de que no se puede avanzar exclusivamente porque no hay voluntad, yo lo veo distinto. Por ejemplo, 7 millones de personas sobran en este esquema, perfecto. El origen de eso es la distribución inequitativa del ingreso, no es el puntero político que le puede gustar o no de repente administrar la pobreza o que la gente sea pobre porque los ordena más fácil. Yo he hecho política en San Martín y la verdad que transformar San Martín es muy difícil, honesta, y hay cosas después en concreto que hay que discutir, si estamos de acuerdo o no. Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo en industria sí o no? Yo creo que sí, hay algunos que no. Nosotros lo tenemos que saldar. ¿Estamos de acuerdo que el salario está atrasado en la Argentina en términos reales? Yo creo que sí. Gente tal vez que dice que no. ¿Estamos de acuerdo que hay que invertir en hábitat a lo largo y a lo ancho de la Argentina? ¿Alguien tiene que poner la plata? Esta es la discusión. Regionalizamos, por ejemplo, perfecto. ¿Qué te pide el Alto Valle para el tema de fruta de pepita? Bueno, que financies. Alguien tiene que financiar la mejora tecnológica para poder exportar mejores vinos, por ejemplo, en la región de Mendoza, o fruta de pepita mejores, de mejor calidad. Perfecto. ¿Quién lo hace? Porque esta es la discusión. Estamos de acuerdo con eso, pero después nadie va a querer poner o hacer el esfuerzo. Esto sí me parece que ahí es donde reside finalmente la disputa, y es en el lugar donde yo comparto, igual Edith, sobre todo con lo que vos planteabas, que eso es lo que hay que saldar. Y que en todo caso, si hablabas de grandeza, interpreté que cuando me corregías un poco en la segunda parte, hablabas de grandeza justamente en este sentido, decir, che, dale grandeza para esto, si estás de acuerdo con esto, el esfuerzo va a la par, no es que podés mirar para otro lado, Sí, ¿no? En ese sentido sí lo discutir lo comparto plenamente. central, no, discutir lo central y no discutir lo aleatorio, o en todo caso ser lo suficientemente honesto para decir que es para mí lo central. Si para mí lo central solo es ganar la Claro, próxima elección, adelante. ¿Sabes en qué pienso yo, ya que comparto. lo comparé a Pedro con Alberdi? Eh, en aquellos personajes que no eran fáciles y no eran chicos de ponerse de acuerdo en 24 horas, pero qué sé yo, que se plantearon, vamos a armar un sistema educativo con todas las diferencias que vos puedas tener a la distancia, incluso con el diario del día después, viendo los resultados que estuvieron mal, o las propias bestialidades de esa generación fundadora, o darle autonomía a la universidad, o tener dos presidentes, uno que va a dirigir escuelas y otro que va a dirigir la universidad. O sea, digo eso, ¿no? Y que esos sistemas te terminan durando, hechos pelotas ya a esta altura, pero te terminan durando 150 años. Y la verdad que es lo único que perduró dentro del sistema, lo que tuvo consenso y usabilidad por parte de la población para poder darse un futuro a sí misma. Hablamos de educación. Eh, Agustín, para que no corramos, haceme un cierre sobre esta cuestión y después le pedimos un minutito a cada uno de ellos también. Bueno, a ver, mirá.
La clave es entender este complejo sistema socioeconómico y urbano, demográfico, que hay que estudiarlo y hay que concentrar energías para poder entender bien su funcionamiento en función de que haya una política capaz de gestionarlo, de manejarlo, de regularlo, en función o en clave a un proceso de inclusión social, a romper estos mecanismos perversos de reproducción de marginalidad y de concentración económica y de exclusión social. Entonces, ahora, esto es parte del procedimiento, de lo que requiere el proceso, pero esto no se logra sin voluntad política. Puede haber más o menos recursos para hacerlo. Podemos ponernos a discutir o no la coparticipación y el fondo del conurbano y cómo hacemos la planificación y cuántos fondos para vos, cuánto para mí. Y habrá disputas de intereses, pero sin voluntad política y sin una mirada de mediano y largo plazo, esto no tiene perspectiva, no tiene sentido. La clave es cómo la política le pone un horizonte y una decisión política alrededor de un objetivo de desarrollo que reúna actores en función de un acuerdo. Segundo término, vos hablaste de grandeza por parte del estadista que no solamente piensa en estas elecciones, sino que piensa más allá de sus propios beneficios electorales, que tiene incentivos para eso, y eso significa grandeza, significa valoración de la política más allá del éxito electoral. También significa acuerdo, pacto, saber que hay diferentes que se pueden juntar, lo cual significa autoridad moral, liderazgo, lo cual significa una valoración de un ideario más allá de los intereses particulares. Y esto no está ocurriendo en la política. Entonces, para mí el gran ausente de cómo enfrentamos y resolvemos el problema no es la falta de ciencia y técnica o de instrumentos para abordar este paquete, sino la falta de una voluntad política osada, valiente, comprometida, que ponga justamente en horizonte una solución estructural al proyecto país, y ahí no puede estar afuera el proyecto Área Metropolitana de Buenos Aires. Y esta ecuación exige o requiere también una sociedad que respalde ese tipo de ideario político y ese tipo de voluntad política y ese tipo de identidad política. Y este es el otro componente ausente. Es decir, una sociedad tan fragmentada, un sistema tan fragmentado y empobrecido, tampoco es claro cómo construye su voluntad política y su ideario para demandarle a sus gobernantes una responsabilidad pública de esa naturaleza. O entonces, o la sociedad despierta, digo, desde el punto de vista del esquema de un ajedrez, o la sociedad despierta y demanda a sus gobernantes un cambio de comportamiento, de conducta y de ideario, o cambia a sus gobernantes, o los gobernantes que emergen de un contexto de construcción social empiezan a tener la valentía, la osadía, la inteligencia, el compromiso, la grandeza para cambiar la historia. Es que estas cosas yo creo que si no las plantea la dirigencia, si no las plantea el estadista, desde la sociedad no surgen, porque la sociedad está demasiado entretenida y acosada por el problema de la supervivencia, o sea, por todo lo que genera este despropósito al que tanto queremos y que se llama Argentina. Pedro. Sí, yo quiero redondear reconociendo y levantando algo que me motivó Hernán. Yo quiero suscribir el planteo de Hernán de que aquí hay un tema de fondo, de poder, de definición, casi yo diría, voy a usar un término que por ahí causa un poquito escozor, pero acá, digamos, hay que definir el modelo que nos haga coincidir. Y dentro de ese modelo hay tensiones, sin lugar a dudas. La insistencia nuestra desde exigir, y hablo de nuestra remada de la Fundación Metropolitana, de exigir que se arme la región Buenos Aires. Ya hoy hay 22 provincias bajo el régimen de región, de la Constitución del 94. Hay 4 regiones constituidas. Incluso hoy está negociando con China la región centro. La región centro de la República Argentina está negociando tratados comerciales con China. El centro es Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Entonces quiere decir que hay mecanismos.
El tema es que tratemos de tener una metodología donde se pueda resolver esas tensiones que planteaban Hernán, urgente. Y la metodología es, obviamente, el sistema democrático, es el Congreso de la Nación. Yo sí hay una de las cosas que realmente, digamos, me golpea de la pandemia y del coronavirus ha sido la postergación del proyecto del Consejo Económico Social, que lo visualizábamos como realmente un espacio y una estrategia para hablar esto que estamos hablando. Cuando yo digo unificar personería por regiones, bueno, es más o menos tener un canal allí de sociedad, digamos, no quiero ampliar, concretamente quiero decir, es cierto, pero estamos en el, Hernán, es cierto, hay tensiones y hay modelos y hay intereses que se tienen que, de una buena vez, definir, tensiones que se tienen que definir. Pero no estamos ni en el siglo XIX ni en el principio del siglo XX. Acá no pueden haber movimientos hegemónicos que derroten a otros. O sea, tanto nuestra unidad nacional como la guerra de la secesión, todo lo que pasó en el siglo XIX en América, hoy es imposible. Hoy ni siquiera Estados Unidos y China se pueden pelear. No se pueden pelear, porque tienen una interdependencia infernal. Entonces, en ese esquema, me parece que la magia está en soñar, en delirar, ideas alberdianas, como decíamos recién y como Eddie recuerda, pero que pongan rumbo, que permitan de alguna manera un trabajo para en simultáneo ir resolviendo estas tensiones, pero encontrando metodologías que nos saquen adelante. Te dejamos el cierre a vos, Hernán, y me despido yo de todos al final. Bueno, muy cortito, igual retomo algo del inicio, más vinculado justamente a la cuestión metropolitana, en la región del AMBA. Yo creo que son experiencias interesantes las de regionalización. No lo hablo en términos electorales, sino estrictamente de desarrollo. Creo que esas experiencias son exitosas en la medida que resolvés o trabajás sobre las profundas desigualdades, que tiene la nuestra en particular, quizás otra tiene menos. En la nuestra, yo diría que la característica principal es esa, y lo digo como vecino del conurbano, y creo que en la medida que nosotros podamos articular la mejora en la igualdad, es decir, la reducción de la desigualdad, esas experiencias de desarrollo regional claramente van a ser mucho más exitosas. Bueno, lo mismo que al principio, pero ahora más, agradecerles la participación, haberlos escuchado, ver que no ponerse en un todo de acuerdo y tener distintas perspectivas, está también el chiste de plantear los grandes temas. Déjame que haga el centro del agradecimiento a Pedro y a la Fundación Metropolitana porque está haciendo este debate. Vamos a dar la próxima agenda de cómo se puede enganchar la gente, Pedro, en el canal de YouTube de la Fundación Metropolitana el martes que viene. El próximo encuentro es ¿a qué hora? 9:30. 9:30 de la mañana. De la mañana, sí. Igual después queda colgado todo el Zoom completo en el canal, ¿verdad? Efectivamente, ya hay 3 jornadas colgadas, la del martes es la 4ª. Bueno, esto no empieza ni termina en este encuentro, pero a mí me encanta que lo hayamos tenido y la seguimos en cualquier momento. Un abrazo muy grande para los tres y muchas gracias por haber aportado sus puntos de vista que son tan valiosos. Y insisto, yo ya mirando al público de frente, yo creo que si no se discute este tema del Gran Buenos Aires y del área metropolitana de Buenos Aires como parte de la agenda central de la Argentina, vamos a estar peleándonos por la media milanesa fría que nos quedó de ayer y no va a tener demasiado sentido de futuro ninguna conversación. Vamos a estar discutiendo, en el mejor de los casos, el mañana a la mañana. Nos encontramos en cualquier momento. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.